Bueno, mis queridos estudiantes de noveno grado, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar trabajando lo que corresponde al tema de funciones. Entonces vamos a iniciar con nuestra reflexión. Entonces, una hermosa frase de reflexión que dice: en todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados, y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. James Allen. Pues quiero dejarle esta frase de reflexión para que vean ustedes lo importante que es esforzarnos y que siempre que lo hagamos pues vamos a tener excelentes resultados. Entonces iniciamos, mis chicos, con la explicación de las temáticas para este video. ¿Listo? Entonces empezamos con la definición de funciones. Entonces vamos a ver qué es una función. Entonces aquí, como lo muestra en pantalla, pues decimos que una función es precisamente una regla o correspondencia que asigna a cada elemento un conjunto A, uno y solo uno. Entonces aquí es muy importante, chicos, que tengamos presente que cuando hablamos de nosotros de una función, la definición de función, nosotros vamos a encontrar que un conjunto de esta forma, aquí tenemos nuestra función AB, donde A es un conjunto y B es otro conjunto. Este es llamado conjunto de partida y B es llamado conjunto de llegada. Entonces miren lo que nos dice la definición. Es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento, es decir, cada elemento que esté en el conjunto de partida, le vamos a asignar uno y solo un elemento. Esta palabra es muy clave, uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Es decir, que cada elemento de lo que está aquí va a relacionarse solo con un elemento de los que está acá en el conjunto de llegada. En caso de que un elemento de lo que está en el conjunto de partida se relaciona con dos elementos del conjunto de llegada, pues esto deja de ser una función. Bueno, vamos a mirar qué más podemos decir de lo que es una función. Entonces, una correspondencia, ¿verdad? Dentro de las funciones nosotros vamos a encontrar unos elementos, como lo es el dominio, el codominio, el rango y el grafo. Estos elementos, empecemos con el dominio. ¿Qué es un dominio? Es el conjunto de partida de la función, es decir, todos esos elementos que vamos a encontrar aquí en el conjunto de partida, en este caso en A. Entonces miren, tenemos menos 2, 0, 2 y 4. Esto se denota dominio de F, el dominio de la función. En este caso particular tenemos a menos 2, a 0, a 2 y es 4. Listo, todos los que están en el conjunto de partida. El codominio es el conjunto de llegada de la función, es decir, quienes están en el conjunto de llegada, es decir, en B. El 4, el 0, el menos 4, menos 8 y menos 2 son todos los que se encuentran en el conjunto de llegada. Bien, ahora veamos lo que es el elemento rango. El rango pues nos dice que es un conjunto formado por los elementos que pertenecen al codominio y que son imagen del dominio. ¿Qué quiere decir que sean imagen? Son precisamente esos con los cuales los elementos del conjunto de partida están relacionados. Por ejemplo, aquí este está relacionado con 4. El 0 está relacionado con el 0. El 2 está relacionado con menos 4 y el 4 está relacionado con menos 8. En este caso, mis chicos, este es el rango. En este caso, este es el rango. ¿Quiénes están en el rango? El menos 8, menos 4, 0 y 4. ¿Por qué el menos 2 no? Porque ese hace parte del codominio, pero si ustedes pueden analizar, no hay ningún elemento del conjunto de partida que se relacione con este número. Entonces, eso es el rango, la imagen como tal de todos los elementos del conjunto de partida. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es el grafo. Es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas X y Y, tales que X pertenece al dominio y Y pertenece al rango. Entonces,
vamos a mirar con quién se relaciona el menos 2. Menos 2, que pertenece al conjunto de partida, se relaciona con el 4. Vamos a mirar 0,0 porque este se relaciona con 0. A ver, el 2 se relaciona con el menos 4, entonces sería 2 menos 4. Y por último tenemos al 4 que se relacionó con el menos 8. Aquí tenemos el 4 que se relacionó con el menos 8. Entonces todo esto hace parte de el grafo. Estas son las parejas ordenadas de esta función. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos ahora que dentro de las funciones vamos a encontrar diferentes tipos de funciones. Bueno, mis chicos, entonces dentro de las diferentes funciones encontramos la función lineal. Bueno, esta función se denota de esta forma: f de x igual a m de x. F de x es igual a m de x, donde m pues es la pendiente, igual a la pendiente, y x pues es nuestra variable independiente. Entonces, mis chicos, esta función tiene una representación gráfica que es una línea recta no vertical que pasa por el origen. Cuando hablamos del origen, pues hablamos, es decir, que pasa por este punto, por el punto 0,0. Muy bien, entonces vamos a mirar qué es el uso que nosotros le hacemos a este tipo de función. Entonces, miremos este ejemplo. Dice: la cantidad de personas que suben una montaña rusa de un parque de diversiones es de 120 por hora. ¿Qué tipo de función representa la cantidad total de personas que sube a la atracción mecánica después de cierta cantidad de horas de funcionamiento? Claro, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? El uso de una función lineal, es decir, de esta forma. ¿Listo? Entonces miren, la función que representa la situación es f de x igual a 120, donde f de x pues representa la cantidad total de personas que se suben a la atracción mecánica y x la cantidad de horas después de estar en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros utilizamos esta función para este ejemplo particular, donde nosotros nos dicen que f de x va a ser igual a 120 por x, donde x son las horas y 120 es la cantidad de personas, podemos observar que 120 es constante. Entonces, un ejemplo claro es si nosotros decimos qué pasa cuando tenemos 2 horas, ¿verdad? Entonces, aplicamos aquí, vamos a reemplazar, chicos, donde está x, pues vamos a mirar qué sucede en esas 2 horas, porque recordemos que x es la cantidad de horas. Entonces, si las horas son 2, esto va a ser igual a ¿cuánto? A un total de 240 personas. ¿Qué encontramos en esta forma? Pues la cantidad de personas que se suben en la atracción mecánica al transcurrir 2 horas. Y esto es un ejemplo de lo que es el uso de una función lineal. Ahora veamos una función afín. Una función afín pues ya tiene una forma: f de x igual a m de x más b, es decir, f de x va a ser igual a m de x más b, repito aquí, donde m pues es la pendiente, x es nuestra variable independiente y b pues es el intercepto de esta recta. ¿Con quién? Con el eje Y. Listo, vamos a mirar qué significa esto. Entonces se pueden dar cuenta, miren, tenemos esta forma: y igual a m de x más b, donde m es nuestra pendiente y 1 pues el intercepto. Bueno, entonces podemos ver aquí que tenemos la función y igual a 2x más 1. Esta tiene la forma de f de x igual a m de x más b, donde 2 pues es nuestra pendiente, x nuestra variable independiente
y B es el intercepto con el eje Y. Entonces podemos ver que aquí en este caso miren que tenemos el intercepto en B igual 1. ¿Listo? Aquí en este punto es donde nuestra recta se intersecta con el eje Y. Eso hace parte de una función afín. Entonces vamos a observar qué diferencia hay entre las dos. Ahora veamos qué diferencia existen entre las dos que acabamos de explicar. Entonces decimos que una función lineal como esta tiene la forma de y igual a m de x, como lo muestra aquí esta que tenemos de ejemplo, y igual a m de x. Ustedes pueden ver que no tiene el intercepto pues en y es igual a 0, entonces precisamente aquí que pasa por el origen. Y una función afín podemos notar que b, es decir, tiene esta forma y igual a m de x más b, donde podemos notar que el intercepto en y pues es diferente de 0, en este caso es 1. Entonces esa es la diferencia que existe entre la lineal y la función afín. Ahora vamos a hacer un uso de la vida cotidiana de la función afín. Entonces miremos este ejemplo que dice: Tania es una artesana que confecciona manillas para vender a los visitantes de su región. La confección de cada manilla le cuesta 500, es decir, este es un valor constante, y debe pagar diariamente 12.000, tenemos dos valores constantes, por el arriendo del lugar en el cual realiza su trabajo. Miremos cómo creamos esa función con el fin de determinar cuáles son los gastos que ella tiene para elaborar X manillas, es decir, esta es nuestra variable independiente. Aquí vamos a colocar la cantidad de manillas que nosotros deseemos. Entonces, vamos a denotarlo por esta función. Vamos a decir que f de x va a ser igual a 12.000 más 500 por x. Entonces se puede notarlo. Esta es una función afín ya que tiene esta forma. Listo, donde b es 12.000, la pendiente es 500 y aquí es nuestra variable independiente. Un ejemplo es si nosotros queremos saber cuánto se gasta ella para confeccionar 20 manillas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos, entonces aquí esto va a ser igual a 12.000 más 10.000. Por lo tanto, podemos decir que nuestra función nos arroja un resultado donde dice que para esa confección de 20 manillas, pues ella pues estará gastando 22.000 en un total de 20 manillas. Entonces ese es un uso de nuestra función afín. Ahora vamos a mirar lo que es la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es esto? Lo de la recta, la ecuación de la recta. Entonces, la recta, ¿qué nos ayuda a hacer la recta? Pues una representación gráfica de la función lineal y la función afín. En su ecuación se reconoce la pendiente y el punto de corte en el eje Y. Es decir, que dentro de esto, que es nuestra ecuación de la recta, nos dicen, se reconoce la pendiente, ya les decía, la pendiente es M, y también el punto de corte con el eje Y, es decir, B. Entonces, la ecuación, como lo dice esta definición, mis chicos, y igual a m de x más b, se representa en forma gráfica como una recta. Es una recta para la cual la constante m recibe el nombre de pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación de dicha recta, ¿verdad? Respecto al eje positivo de las x, y b, que indica el punto de corte con el eje y, que corresponde al punto 0, b, como lo había mencionado. En este caso vamos a analizar un poquito aquí. En esta imagen tenemos, miren, tenemos nuestra función y aquí tenemos nuestro punto donde se intersecta la recta con el eje Y. Aquí tenemos donde se intersecta con el eje Y. Aquí donde se intersecta con el eje Y. Y aquí donde se intersecta con el eje Y. Esa es nuestra intersección con el eje Y. Entonces miremos que esta imagen nos muestra qué pasa si esta línea tiene esta forma. Entonces decimos que la pendiente es positiva. Entonces aquí también la pendiente es positiva, es decir, que es mayor que 0. En este caso, cuando la recta tiene este sentido, pues vamos a decir que es negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que este número pues va a ser
menor que 0. Entonces decimos que la pendiente es negativa. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir aquí? ¿Cómo calculamos nosotros la pendiente? Pues la pendiente es una recta que pasa por dos puntos, está dada por la expresión m y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué quiere decir esta definición? Por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo. Tengo esta función que es y igual a 2x más 3. Aquí, mis chicos, vamos a calcular la pendiente. Entonces, si a mí me dan 2 puntos, en este caso ya ustedes saben que la pendiente es 2, pero vamos a verificar que eso sea cierto. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esa pendiente. Entonces, ustedes dicen, bueno, dado 2 puntos cualesquiera, por ejemplo, voy a tomar este punto que es 1,5, aquí 1,5, y este punto que es menos 1,1. ¿Listo? Y voy a encontrar la pendiente pues usando esta definición aquí que me explican cómo calcular la pendiente. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces allá nos dicen, pues vamos a calcularlo. Va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos a tomar estos puntos. ¿Listo? Este va a ser nuestro x2, y2. Y este va a ser nuestro x1, y1. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces la pendiente en este caso va a ser igual y2. ¿Quién es y2? 5. Perfecto. Menos y1. ¿Quién es y1? Aquí tenemos. Aquí igual a 1. Menos 1. Sobre. ¿Quién es nuestro x2? 1. 1 menos, ¿quién es nuestro x1? Menos 1. ¿Listo? Entonces esto es igual a 4 menos por menos más. Entonces esto es igual a 2. Y podemos observar que efectivamente de esta forma calculamos la pendiente de la recta, la cual nos indica la inclinación. Entonces para esta recta que tenemos aquí, para esta función, pues podemos comprobar que efectivamente la pendiente es 2, como obtuvimos este resultado. Simplemente es tomar 2 puntos cualesquiera, aplicamos a esta fórmula que está aquí y de esa forma encontramos la pendiente de una recta. ¿Listo? Entonces, bueno, mis chicos, eso era todo por ahora. No olviden lo importante que es ver el video y todas las dudas e inquietudes pues vamos a estar trabajándolas en nuestros momentos asincrónicos. Muchas gracias y les deseo lo mejor para esta actividad.